La jornada de hoy es abrir esas jornadas, ¿no? Dar a conocer esas jornadas, dar el pistoletazo de salida con los medios y, bueno, sobre todo ponerlo a prueba y que nos den un poquito su feedback. Mucha gente que está esperando ya ese momento para poder probar el menú de cada jornada. Sobre todo a los clientes más habituales que solo los avisamos en cuanto van a llegar las fechas, ya les avisamos de las fechas para que puedan reservar. Consiste en 3 aperitivos para abrir boca, una pequeña cremita de cebolla tostada con caracoles y migas de pan crujientes. Hacemos un taco de cochinita pibil, bien guisadito con un pico de gallo de caracoles para poner un punto de fusión y de otros orígenes. Lleva una croqueta de jamón y caracoles. Luego ya pasamos a los entrantes. Tenemos un gyoza relleno de un guisito de verduras con caracoles, un poquito de panceta ibérica, que acabamos con un caldo ibérico y un salteadito de cogollo. Pasamos a nuestros caracoles a la antigua, en nuestro plato tradicional desde hace 20 años, ese plato más identitario nuestro, ¿no? de cocina de raíz, de territorio. Esos caracoles que hacemos guisaditos, con bien de hierbas, bien lavados, un buen chorro de aceite de oliva virgen. Pasamos al pescado, este año un bacalao que hacemos asado con un fondo de pimiento tatemado, un pimiento que quemamos a la llama para hacer este propio fondo y queda súper concentrado y muy potente. Para terminar, continuamos con una carne, en este caso hemos puesto un jarrete de cordero pequeñito, un jarrete individual que hacemos guisadito al estilo Casa Pedro y acompañamos de esos caracoles y una cremita de apio nabo tostado. Y por último hacemos el postre, un postre muy floral, muy frutal, consiste en una crema de chocolate blanco, miso rojo, un heladito de tomillo, ¿vale? Para recordar ese toque herbal de nuestros caracoles y luego unos matices de lima, yuzu, un bizcochito crujiente de almendra, postre que es súper redondo.